Rugauto, concesionario oficial Citroën Peugeot en Burgos, patrocina este espacio. Nuevos diferentes métodos de enseñanza. Y hay algo sorprendente, bueno, cada vez nos intenta sorprender con cosas nuevas, ¿eh? Siempre acercarse a Belorado es motivo de placer porque ahí vemos muchas cosas muy diferentes. Pero su alcalde no para de pensar y de darle vueltas aquí a la tuerca para que nos acerquemos allí y podamos ver cosas diferentes. Le damos las buenas noches a Luis Jorge del Barco. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, la verdad que sí. Porque de entre recreaciones y cosas de estas que te gusta hacer para llenar a la gente de ese fricrismo, de ese apasionamiento por cosas, ¿no? Que no está nada mal, que la gente se apasione por cosas. La Segunda Guerra Mundial, pues todos a revivir batallas y batallitas. Tu mente que no deja de pensar cosas y de activarse para que la gente se siga acercando al lugar de donde vienes, que es Belorado, ha recreado ahora un lugar muy especial, que nos vas a contar cuál es y dónde está. Bueno, lo que hemos recreado es la Sala Marconi y todo lo aledaño. Es decir, lo que hemos buscado es coger un trocito del Titanic, y cuando digo un trocito me refiero a un trocito, y trasladarlo o montarlo dentro del silo de almacenamiento de cereal que tiene Belorado. Entonces, lo mismo que teníamos recreado otros espacios u otros decorados, nos hemos venido a unos años atrás para hablar un poco y conducir el museo hacia un museo de historia de la comunicación. Y uno de los capítulos más importantes de la historia de la comunicación, evidentemente, es el Morse. Y uno de los ejemplos o uno de los casos que, pues eso, que son hitos en la historia de la comunicación es el Titanic, lo mismo que el muro de Berlín en la Guerra Fría, por eso tenemos esos decorados, ¿no? O la trinchera con la evolución de la comunicación inalámbrica, por eso está ese decorado, y lo que hemos hecho es trasladar la Sala Marconi completa, porque hasta la fecha no hay ningún otro espacio, en ningún otro lugar que hayan hecho la recreación pública ni privada, bueno, privada sí la hicieron para una película. ¿Del planeta? Del planeta. Es que me encanta, porque cuando hablo contigo no hablo de la provincia de Burgos, no hablo de España, no hablo de Europa, hablamos del planeta. Tú lo has dicho, Tú vienes aquí hay que darle una vuelta de tuerca. Únicas, claro, que es lo difícil. Mira, yo había escrito, el Museo de la Radio de Inocencio Bocanegra, ya saben, ese lugar excepcional donde están los aparatos que funcionan, añade un aliciente más. La recreación de esta Sala Marconi de telecomunicaciones, desde que se supone los dos radiotelegrafistas enviaron los mensajes de socorro mediante códigos Morse. ¿Cómo hubieran sonado esos mensajes? ¿Lo tienes en la cabeza? ¿Cómo sonaban? No, hubieran sido tres el puntos, SOS, ¿no? Sí, el ti, 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 pero eso muy mal hecho. Lo mismo que cantar, esto muy mal hecho. Pero bueno, se supone que de ahí salió ese sonido, ¿no? Sí, a ver, el SOS era un código que ya se aprobó en su momento unos años atrás. Sí. Lo que pasa que por diferentes circunstancias no se había empezado a aplicar entre los barcos. También hay que entender que todos los barcos no tenían una estación de radio. Claro. Entonces, y no era de uso mayoritario. Entonces, ¿qué pasa a partir del desastre del Titanic? Que pasan del CQD, el Camp Quickly Disaster, el tema de venid, ha habido un desastre, las tres letras del código Morse que llamaban a socorro, las pasaron a SOS, que es mucho más fácil, mucho más identificable, y bueno, pues el Titanic es el momento histórico en el que a partir de ese ya todo el mundo sabe que decir o escribir SOS, vayas a donde vayas, en cualquier punto del planeta, es que estás pidiendo auxilio. Hay otra serie de medidas, ¿no? El tema de que un radiotelegrafista nunca podía abandonar la estación de radio, porque gracias a lo que sucedió dentro del Titanic, uno de los barcos, el que estaba más cerca, por una discusión con la estación Marconi, con uno de los radiooperadores, apaga la estación. Entonces, en el momento que tiene que pedir ayuda, esa estación está apagada, no puede pedir ayuda. Entonces, el barco más cercano, que es el famoso Carpathia, estaba a 4 horas de navegación. Si esa estación de radio hubiera estado encendida, en vez de salvarse pues unas 700 personas, podrían haberse salvado muchísimas más. Entonces, a partir de ahí, la normativa cambia y se dice que todas las estaciones de radio en los buques tendrán que estar hábiles o disponibles y encendidas las 24 horas del día. Jorge, cuando hablamos de búsquedas, de iniciativas, de darle una vuelta de tuerca a las cosas, de pensar, de incentivar, de turismo, de potenciar lo nuestro,
hay que echar mucho más el resto, ¿no? Vamos a entrar luego en la entrevista a medida que vayamos avanzando en lo que podemos ver ahí, cosas únicas, de forma permanente, etc, etc. Pero ¿desde cuándo rondando en tu cabeza esta idea? A ver, el problema que nosotros nos encontramos es que hablar de la radio no es fácil. Llegar al público en general con esta temática no es fácil. Por lo tanto, teníamos que sacar adelante algo que fuera diferente. Porque aparatos de radio y aparatos que funcionen míticos y únicos ya tenéis. Sí, y de inicio ya es difícil, porque... Es que nosotros damos por hecho. Damos sí, por hecho. cuesta, Mira, una trinchera a nivel, pues sí, también te diría que planetario, única y especial y divina. Hablamos como forma normal también, pues ver una recreación exacta de lo que es el Checkpoint Charlie en la parte berlinesa, donde yo tantas veces he pasado y voy a Belgrado y parece que es lo mismo. Porque ya nos ha acostumbrado a este nivel. Entonces, claro, tenerle que dar la vuelta para ir un poquito más... Sí, apostar por esto, desde luego, y estamos hablando del mundo Titanic. Del mundo Titanic, tan maneído, ¿no? Y tan sumamente he trabajado en el cine, en la radio, en documentales, en exposiciones... Mal, pero bueno, todo el mundo habla. Eso es otro tema. Porque se piensa que todo está escrito y cuesta mucho trabajo encontrar muchas de las cosas, porque para entrar en ese detalle sabíamos que llegábamos a un público concreto y que el Titanic tiene su propio público. Por lo tanto, el que viene a ver sabe si la moqueta utilizada, si el interruptor, la lámpara... Aquí eso te encanta, porque el que sabe de la Segunda Guerra Mundial, sabe de la Segunda Guerra Mundial. La chapa cuando estaba un poco más torcida, esa no la llevaban, los de esa eran los de otra. O sea, tú vas a un público sumamente sabedor de lo que conoce. Intentamos llegar a todos los públicos. Al que no le apetece saber si la moqueta tenía que ser de un tipo X también, o del interruptor, porque le llama la atención Titanic, y al que le apetece saber y por qué se ha puesto esa moqueta, por qué se ha puesto ese tipo de mobiliario, por qué se ha puesto ese tipo de mármol sobre el mobiliario, por qué se ha puesto... O sea, todo tiene o se engrana a través de una explicación histórica que viene documentada pues, a través de museos, a través de pues, publicaciones, a través de documentales, pues de todo lo que hemos ido empapar y a lo que íbamos. La singularidad está en el Camino de Santiago también, que es para nosotros un elemento importante. A nivel de patrimonio artístico, Belgrado tiene dos joyas extraordinarias, como son los retablos, pero tenemos que ser consecuentes y realistas. Todo lo que nos rodea, de momento, nos colapsa. Competir contra Santo Domingo de la Calzada, contra Nájera, Haro, San Juan de Ortega, Atapuerca, Burgos, Logroño, nosotros simplemente somos un punto de paso. Si no ponemos algo que nos diferencie, es muy difícil que el peregrino de repente le apetezca parar. Y nosotros dijimos, pues en vez de apostar por el patrimonio artístico, que también lo tienes, ahí está, caramba, apostemos por el patrimonio industrial. Y de ahí el silo, de ahí las minas, de ahí el tema de San Miguel con el molino y la fragua, que eso es motivo de la asociación. Pedroso, ¿no? Sí, pero eso ya es un trabajo del molino, sí, en este caso de la asociación, el Priorato de San Miguel. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar ahí? ¿Qué pequeños detalles va a haber que nos van a sorprender? Bueno, lo primero es encontrarse los pasillos de primera clase. Hemos recreado dos de los camarotes. Como digo, lo que hemos ido es coger un trozo del barco y ponerlo allí. Y en ese trozo del barco, que es la cubierta de botes, que en el Titanic se transforma por completo, porque no tenía pasajeros en el barco anterior, en este sí, por eso es el más grande del mundo, porque pesa más, los barcos no se miden por distancia, sino por peso. Entonces lo que hemos recreado es dos de los camarotes que se hacen y el baño común, porque los camarotes de primera clase estándar lo que tenían era un baño común. Entonces aquí hay 5 camarotes, un cuarto de baño, los pasillos que lo comunican y la sala Marconi con el dormitorio de los radiooperadores, la sala Marconi y la sala de silencio. Los radiooperadores iban en los barcos y se turnaban, ¿no? Imagino, uno y otro. ¿Cómo trabajaban? Bueno, en realidad eran telegrafistas, que lo he dicho yo mal, no eran radiooperadores. Perdón, sí, no, lo he dicho yo mal. Yo te repito a ti porque sé que es terreno seguro, pero si tú te desdices, yo me desdigo contigo. Sí, lo tengo que... Entonces, que sí, ellos tenían una habitación, dormían ahí, y el único momento de salida, ellos son los que tienen contacto con el puesto de mando y los oficiales. Hay que pensar que la estación Marconi está justo al lado de la zona del capitán y los oficiales, y justamente donde está el puesto de mando del barco, donde se conduce, por decirlo de alguna manera, el barco, y ellos los únicos turnos que sí que es verdad que mantienen el turno constante, y ellos sí que tienen la estación de radio en todo momento operativa.
no hay que olvidar que ellos trabajan 4 días, entonces parece que la historia es muy larga, pero es muy cortita. Encima tienen un problema, se les estropea, durante día y medio tienen la estación totalmente parada. Entonces ellos les obliga a estar trabajando constantemente, ellos no cierran ni apagan la estación. Aparte otra cosa, la compañía vivía de los mensajes que mandaba, por lo tanto cuanto más mandaba, evidentemente más embolsaba. Por lo tanto los turnos eran completos, la estación estaba funcionando en todo momento y tenían una habitación donde dormían y otra donde trabajaban. Y comían pues, en un espacio común que tenían oficiales y otra serie de miembros de la tripulación en una de las cubiertas que ALACE. Tienes un minuto, Jorge, pero yo sé que eres un tío que lo va a hacer súper bien, para contarme cuáles fueron los últimos momentos de estos 2 hombres. ¿Cómo empezaron a operar? ¿Cómo empezaron a mandar esos mensajes? ¿A quién se lo mandaban? El capitán Smith llega al camarote, les dice, además está bien representado en la película, les dice utilicen SOS, que seguramente sea la última vez que lo hagan en su vida. De los 2 radiooperadores hay una leyenda que es la parte heroica en la que uno se queda en el camarote retransmitiendo hasta que parte el barco y deja de tener suministro eléctrico, por lo tanto la estación no funciona. Uno se consigue salvar, el otro llega a la cubierta de botes pero cae al mar y muere. Esos son los últimos momentos, trasladando el SOS hasta el último momento, y uno de ellos está considerado héroe en Inglaterra por esa capacidad de estar hasta el último instante, incluso teniendo agua en el camarote, para mandar el SOS y pedir ayuda al número máximo de barcos. ¿Esto es lo que consideramos el primer WhatsApp de la historia? Sin duda. El aparato. El Titanic no manda el primer WhatsApp, que quede bien claro. Sí, queda bien claro, ¿qué era? O sea, el aparato. Serían los primeros, mandaba los primeros WhatsApp, eso sin duda. Interesante, ¿no? ¿Estáis ahora, hasta cuándo va a estar esto abierto? ¿Cómo lo vais a tener? Es permanente. Va a ser permanente, ¿no? Va a ser para siempre. Es permanente. Que va a acompañar a todos aquellos elementos de Inocencia Bocanegra que siempre recomendamos a todo el mundo ir a visitar, junto con la trinchera y, en fin, y todas esas bonazas de Belora, que siempre es un placer acercarse por allí. Jorge, ha sido todo un placer escucharte, como siempre. Gracias. Si quieren saber más, ya saben dónde tienen que ir, porque sé que hasta tú mismo estás dando esas charlas, ¿no? Y esas visitas. Sí, al final es lo que dices, que cuando te gusta, pues no hay ningún problema. Bueno, Jorge, hasta otro día. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad y después continuamos.